el ejército ruso inició un avance hacia Avdiivka desde los flancos. En los últimos días, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han logrado un éxito significativo en el asalto a la zona fortificada de Avdiivka, controlada por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Particularmente digna de mención es la consolidación de las tropas rusas en la zona del SNT Ivushka y en los alrededores del asentamiento de Opitnoye. La expansión del frente de ataque por parte de unidades de asalto rusas llevó al hecho de que en algunas secciones del frente, en particular en el área del pueblo de Veseloye, el frente se amplió en casi 2,5 kilómetros y se profundizó en la defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania por 1 kilómetro. Se está desarrollando una situación difícil en la parte sur de Avdiivka y en el pueblo de Pervomaiskoye, donde se desarrollan intensos combates urbanos. El ejército ruso está atacando activamente, lo que ha resultado en 23 ataques contra posiciones ucranianas solo en las últimas 36 horas. El avance de las tropas rusas en dirección a Avdiivka aumenta la presión sobre las unidades ucranianas, que enfrentan dificultades para contener la ofensiva debido a pérdidas importantes y falta de mano de obra. En algunos casos, el ejército ucraniano tiene que abandonar posiciones sin luchar. Los medios occidentales también reconocen la difícil situación de las Fuerzas Armadas ucranianas en Avdiivka, señalando que las tropas ucranianas tienen una grave escasez de personal y municiones de artillería, lo que reduce su capacidad para llevar a cabo contraataques. Al mismo tiempo, la artillería rusa está aumentando la intensidad de los bombardeos, lo que complica aún más la situación de las unidades ucranianas que intentan mantener sus posiciones en la zona fortificada de Avdiivka. La situación en el frente de Krinky sigue siendo crítica. La situación en el frente de Krinky sigue siendo crítica para la parte ucraniana, hay un alto nivel de pérdidas entre las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según las estimaciones, durante las operaciones militares en esta zona las pérdidas del ejército ucraniano podrían oscilar entre 4 y 7.000 personas muertas y heridas. Actualmente, en esta zona solo quedan unas pocas docenas de soldados vivos y preparados para el combate, lo que indica un agotamiento significativo de los recursos del ejército ucraniano en esta región. Esta información la proporciona el corresponsal de guerra Alexander Kots. El mando ucraniano, a pesar de las graves pérdidas, sigue enviando unidades de marines, combatientes de defensa territorial y personal militar movilizado a la orilla izquierda del Dnieper. Las tropas rusas reprimen periódicamente los intentos de derrotar y desembarcar nuevas tropas en la zona de Kryvyi, lo que provoca pérdidas importantes a las tropas ucranianas. En las condiciones de estancamiento, las autoridades ucranianas intentaron ofrecer incentivos financieros a los atacantes suicidas, prometiendo importantes bonificaciones por mantener y ampliar la cabeza de puente. Sin embargo, esta medida no condujo a un aumento significativo en el número de voluntarios dispuestos a participar en operaciones mortales. Además, se han registrado casos de sabotaje de órdenes de mando por parte de personal militar en esta zona. Al mismo tiempo, el corresponsal ruso Vladimir Romanov publica datos opuestos, destacando el avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania a una distancia de unos 300 metros. El área de nuevo avance enemigo en el oeste de la aldea está marcada en amarillo. Unos 300 metros, dice Romanov. Las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron contraatacar en Avdiivka, pero perdieron sus posiciones. Según fuentes rusas, las Fuerzas Armadas de Ucrania no han tenido éxito en sus intentos de desalojar a las tropas rusas de las afueras del sur de Avdiivka y restaurar la línea de defensa.
A pesar de las importantes fuerzas lanzadas a la batalla, el comando ucraniano se enfrentó a la necesidad de reagrupar unidades de otros sectores del frente para aumentar la presión sobre las tropas rusas en el área de Tsarsund. Sin embargo, esta decisión provocó el avance de las tropas rusas hacia otros flancos. Las tropas rusas en la zona de Avdiivka mantienen la iniciativa y continúan avanzando a pesar de la feroz resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En las últimas 300 horas lograron ampliar la zona de control en el sur de la ciudad, en particular en la zona Casa del Zar, donde quedó bajo control un tramo de la carretera en la zona de plantación forestal. En la propia ciudad de Avdiivka, los grupos de asalto rusos avanzaron 25.000 metros en dirección al microdistrito de Kimik en un área de hasta medio kilómetro de ancho a lo largo de las calles Chernysevsky, Sportivnaya y Sobornaya. Además, se aclara que también se observaron éxitos al sureste de Avdiivka, donde unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia lograron atravesar las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y avanzar en un frente de hasta 500 metros de ancho en la zona de plantaciones forestales cerca de la cantera a una profundidad de 250 metros. Sin embargo, la información de que las tropas rusas lograron tomar el control de una zona fortificada ubicada en el territorio de una antigua base de defensa aérea resultó ser falsa. Según los últimos datos, esta zona está semicerdeada, pero las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen manteniendo sus posiciones y resistiendo la ofensiva de Opitny. Klitschko exigió una nueva movilización en Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, en su entrevista con la revista francesa Point, subrayó la necesidad de una nueva movilización para garantizar la rotación de las tropas en el frente. El anuncio se produce en medio de un conflicto en curso y altas exigencias sobre las capacidades de defensa del país. Debemos ser fuertes no solo delante, sino también detrás, afirmó el alcalde de la capital de Ucrania. Según el alcalde, 100 habitantes de Kiev ya han sido reclutados en el ejército, entre hombres y mujeres. Paralelamente, la Rada Suprema de Ucrania está considerando un nuevo proyecto de ley sobre movilización, presentado por el Gabinete de Ministros el 30 de enero. Según los medios de comunicación ucranianos, el proyecto de ley establece la obligación de las personas obligadas al servicio militar de presentarse en la oficina de registro y alistamiento militar para aclarar sus datos de registro en un plazo de 60 días. Al mismo tiempo, según el Ministerio de Defensa de Ucrania, el proyecto de ley no incluye el reclutamiento de personas discapacitadas y conserva el derecho de los ciudadanos a moverse sin un permiso especial de la Oficina de Registro y Alistamiento Militar. El documento también define la vida útil de los movilizados durante el periodo de la ley marcial, sin especificar su duración. Klitschko sostiene que la nueva movilización es necesaria para mantener la eficacia combativa del ejército y garantizar la posibilidad de rotación de tropas. En la zona de Artyomovsk se observa una fuerte disminución de la actividad de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la dirección Artemovsk del frente en Donbas, hay una disminución en la actividad de la artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que permite a las tripulaciones de BMP operar más cerca de las posiciones enemigas. Sobre esto habló el comandante del grupo blindado de la 150 División de Guardias del Grupo de Fuerzas del Sur con el distintivo de llamada Barcas en una entrevista con RIA Novosti. Según él, la disminución en la precisión y el número de disparos de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania se debe a los éxitos en la defensa activa y a la retirada gradual de la artillería ucraniana de la línea del frente.
El comandante señaló que anteriormente las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaban a cabo una guerra de contrabatería más eficaz, pero ahora, gracias a la disminución de la precisión de su fuego, los equipos de BMP rusos no solo pueden atacar objetivos y cubrir a la infantería con mayor eficacia, sino también retirarse de forma segura después de completar misiones de combate. Las tácticas incluyen el uso de múltiples posiciones de disparo, engaño y respaldo para maniobrar y crear condiciones en las que el enemigo se vea obligado a retirarse, aumentando así la distancia para atacar objetivos más distantes. Al mismo tiempo, la reducción del tiempo de vuelo del proyectil conduce a un aumento significativo en la precisión del fuego del ejército ruso. Barkas también enfatizó que gracias a su superioridad en potencia de fuego y flexibilidad táctica, el ejército ruso puede acercarse a la línea del frente y actuar eficazmente contra el enemigo. Habla con seguridad de seguir trabajando para derrocar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y mejorar las posiciones de las tropas rusas en esta dirección. En su comunicado, el Ministerio de Defensa ruso confirmó que decenas de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y varias unidades de equipamiento ucraniano son destruidos diariamente en dirección a Artemovsk.